Hola con todos, les saluda el doctor Alfredo Jáuregui Farfán. Yo soy médico cirujano, egresado de la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud, al igual que ustedes muchachos de la UPC. El día de hoy vamos a hacer una revisión general de lo que es embriología cardiovascular en su primera parte. Lo hemos dividido en dos partes porque la primera parte, que incluye morfogénesis cardíaca y formación de las estructuras internas y externas adyacentes al corazón, pues son fundamentales para entender luego lo que son las cardiopatías congénitas y la sintomatología y puntos clave de cada uno, que lo vamos a ver en la segunda parte del curso. Es importante que cada uno de ustedes tenga conocimientos básicos y sólidos de lo que es embriología, no solamente cardiovascular, sino de todos los sistemas, ya que, aparte de las ciencias básicas, que es importantísimo saberlo, para la práctica clínica, para los cursos de pediatría, para el externado de pediatría, y aún, si alguno de ustedes no va a ser pediatra o cardiólogo, pues les va a tocar algún caso que de repente algún paciente, ya un joven de 21 años, acude a consulta sin controles antiguos, no se hizo chequear de niño y de pronto presenta un soplo. Él no sabía que tenía ese soplo y pues efectivamente tenía una cardiopatía congénita que no había sido diagnosticada. Por eso es importante que estos conceptos queden claros, así que les aconsejo revisar el Langman de embriología y el anatomía de Gray, que son los libros que he usado para hacer esta revisión. Muy bien, empecemos. La morfogénesis cardíaca: es importante saber que el corazón es el primer órgano funcional en vertebrados. El sistema vascular aparece a la mitad de la tercera semana, aproximadamente a los 16 días, cuando el embrión ya no puede satisfacer sus requerimientos nutricionales únicamente por difusión. El corazón se va a formar de dos partes, el campo cardiogénico primario y el campo cardiogénico secundario. Obviamente que el primario se desarrolla primero, desde los 16 días. Acuérdense ustedes que nosotros vamos a hacer al comienzo un disco bilaminar y después un disco trilaminar, con tres partes, que sería el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Eso lo vamos a ver mejor en esta imagen. Acá tenemos al campo cardiogénico primario y acá tenemos al campo cardiogénico secundario. Las células progenitoras cardiogénicas que se encuentran en el epiblasto, adyacente al extremo cefálico de la línea primitiva, van a migrar hacia el mesodermo lateral en su capa esplácnica. Ustedes se acuerdan, acá tenemos el ectodermo, el mesodermo y acá tenemos al endodermo. Ustedes se acuerdan que el mesodermo se va a dividir en tres partes, que vendría a ser el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral en su capa somática y en su capa esplácnica. Cuando estas células progenitoras cardiogénicas migran a través de la línea primitiva, van a llegar a la capa esplácnica, justo en contacto con el endodermo, y va a formar así el campo cardiogénico primario. ¿Ok? En una visión dorsal del embrión vamos a ver que este campo cardiogénico primario tiene forma de herradura. Esto es importante porque luego de esto va a ocurrir algo que se llama lateralización, donde algunos órganos van a ser determinados en orientación y en espacio. Por ejemplo, ustedes saben que del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta, pero la aorta sale hacia la derecha y la arteria pulmonar hacia la izquierda. Sin embargo, la aorta va a hacer un giro en el arco aórtico para irse hacia la izquierda y luego bajar en la aorta descendente. Es por eso que la lateralización es importante para el desarrollo del campo cardiogénico tanto primario como secundario. Es importante recalcar también que este campo cardiogénico primario, que se encuentra directamente en contacto con el endodermo, luego va a ser inducido en algunos grupos celulares para formar lo que son los mioblastos y los islotes sanguíneos. Los mioblastos, que luego se van a desarrollar como las capas del corazón, en especial el miocardio, se va a encontrar directamente en contacto con los islotes sanguíneos. Los islotes sanguíneos que luego van a formar sangre y vasos, básicamente en la capa endotelial. Los islotes sanguíneos que no hayan formado vasos, porque hay algunos que se van a quedar igual en este campo, van a ser rodeados por los mioblastos. Y estos mioblastos a su vez van a ser rodeados por toda esta cavidad que luego se va a llamar región cardiogénica, que cuando se haya completado el desarrollo de la cavidad torácica se va a denominar pericardio. Los islotes sanguíneos que hayan quedado cercanos a la línea media, más o menos por esta región, cercanos a la línea media, luego se van a desarrollar como la aorta descendente si es que se encuentran en la parte posterior. Eso lo vamos a ver después cuando veamos que el endodermo se va a desarrollar como el tubo digestivo
y pues la aorta descendente se va a encontrar en la parte posterior. Algo que es importante recalcar antes de pasar a la siguiente diapositiva es que ustedes recuerden la posición inicial del campo cardiogénico. Si ustedes ven esta imagen, esto es un corte sagital del embrión, el ectodermo se encuentra incluso caudal al campo cardiogénico primario. Este campo cardiogénico se va a quedar acá, mientras que el ectodermo se va a desarrollar en lo que vendría a ser el neuroectodermo y va a avanzar en dirección cefálica, en esta dirección. Y eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, para luego dejar al corazón en la cavidad que lo vamos a llamar cavidad torácica. ¿Ok? Otra cosa importante recalcar es que el campo cardiogénico primario, a modo general, porque luego lo vamos a ver con más detalle, va a desarrollar lo que vendría a ser el tronco arterioso, el cono arterioso, el ventrículo derecho en su mayor parte, el ventrículo izquierdo y la aurícula en su mayor parte, ambas aurículas en su mayor parte. Esto se da, no se olviden, gracias a la lateralización. Para que se termine de formar bien el corazón, necesitamos un polo de entrada y un polo de salida. Ustedes saben que las venas van a llegar a las aurículas y las arterias van a salir de los ventrículos. Entonces necesitamos un polo venoso y un polo arterial. Y esos van a tener que ser complementados con unas células que han migrado de un campo importantísimo que viene directamente posterior a los arcos faringios, que vendría a ser el campo cardiogénico secundario. El campo cardiogénico secundario, que en su polo venoso va a derivar a la aurícula, es decir, el resto de las aurículas y las venas pulmonares, y al seno venoso, que vendría a ser la parte lisa de la aurícula derecha, y el seno coronario. Ustedes se acuerdan que el seno coronario, cuando veamos bien la parte de macroestructura, pues es el lugar de drenaje más importante de todas las venas cardíacas. Para el polo arterial, el campo cardiogénico secundario va a contribuir con el complemento del cono arterioso, principalmente en la porción lisa del ventrículo derecho, y el tronco arterioso, que va a ser la porción lisa y el tracto de salida de ambos ventrículos. Otro punto importante que deben ustedes recordar es que para que ocurra la lateralización en la placa lateral del mesodermo, pues haya involucración de moléculas como la serotonina, por ejemplo, a través de su receptor 5-HT, que va a resultar luego en la expresión del gen PITX2, que es el principal para llevar lo que es de la izquierda hacia la izquierda y lo que es de la derecha hacia la derecha. Para que haya migración y buen movimiento de estas moléculas, pues necesitamos que las células tengan un buen movimiento ciliar. Esto se va a dar gracias a una proteína llamada dineína. Esta va a estar deficiente en los pacientes que tengan un síndrome que luego vamos a ver respiratorio, que es el síndrome, y probablemente ya lo hayan visto en PB2, que es el síndrome de Cartagener. Los pacientes con síndrome de Cartagener principalmente presentan alteración no solamente del corazón, sino de todos los órganos. Digamos que el hígado, cuando debería estar a la derecha, pues está a la izquierda; el corazón, cuando debería estar a la izquierda, está a la derecha, etc. En estos casos, pues los pacientes, cuando tienen el corazón hacia la derecha, se le denomina dextrocardia. Dextro porque derecha, cardia por corazón. Ahora, haciendo una correlación clínica también con pacientes adultos, si ustedes tienen a, digamos, una paciente gestante que pues sufre de depresión y tú le vas a dar un antidepresivo, estos antidepresivos lo que van a provocar pues son inhibición de la recaptación de serotonina. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber más serotonina en el espacio presináptico y por lo tanto puede haber una falla de la lateralidad. Por ejemplo, podría haber dextrocardia, podría haber incluso otros defectos como comunicación interventricular, comunicación interauricular, etc. Por eso es importante la lateralización correcta. Pasemos a la siguiente. En este corte sagital de un embrión de 18 días, 20 días, 21 días y 22 días, se puede ver claramente cómo el campo cardiogénico, que empezó en la parte más cefálica del ectodermo, pues se va quedando rezagado, ya que el neuroectodermo va creciendo en dirección cefálica. De esta forma, cubriendo el corazón, al campo cardiogénico y acá a los tubos cardíacos. Es importante recordar también, como habíamos mencionado, que el endodermo va a quedar posterior a este campo. El endodermo, no se olviden, va a formar luego lo que es el tubo digestivo. Si ustedes ven una tomografía de tórax, que lo vamos a ver en las sesiones posteriores, pues la aorta descendente se va a encontrar posterior, porque habíamos conversado que las islotes sanguíneos
que formen vasos y se encuentren posterior al endodermo, pues van a formar lo que es la aorta descendente, pero anterior a eso se va a encontrar el esófago, y anterior al esófago se va a encontrar el corazón, como habíamos mencionado. En este corte transversal, igual de un embrión de 17 días, 18 días y 22 días, como ustedes lo pueden encontrar en los libros, estos vendrían a ser presomitas, y este vendría a ser un embrión ya de 8 somitas. Podemos ver claramente la ubicación de las cavidades. Acá teníamos al corazón, este es el tubo cardíaco ya fusionado, este vendría a ser el endodermo, y estas dos cositas vendría a ser la aorta dorsal. Ustedes saben que cuando el campo cardiogénico todavía no se ha fusionado, pues está formado de dos tubos, uno por acá y uno por acá. Si hacemos un zoom a estos tubos, vamos a verlo de esta manera. Ustedes hagan de cuenta de que tenemos dos cañitas, ¿ya? Ustedes agarren esas cañitas y córtenlas acá, córtenlas de manera transversal. Este corte transversal lo van a ver acá, uno acá y otro acá, y las cañitas se van a ver así. Este es el desarrollo del campo cardiogénico primario. Una vez que se siga desarrollando, va a formar lo que se le denomina tubo cardíaco primitivo. Por eso es importante que tengan las dos visiones, tanto la visión transversal como la sagital y la coronal, que se vería de esta manera. Para el día 20, estos tubos cardíacos primitivos ya se están funcionando. Ustedes vean acá, esta es la cavidad pericárdica, este es un corte coronal. Acá tenemos a los dos tubos cardíacos que ya se están acercando en sus polos mediales. Y para el día 22 ya vamos a tener al tubo cardíaco primitivo completo, ya fusionado. En este momento, en la cuarta semana, al inicio de la cuarta semana, vamos a tener nuestro primer latido. 21 días, 22 días, no hay que ser tan específico tampoco, pero a la cuarta semana, eso es lo importante. Es un latido espontáneo que va a llevar el flujo desde la porción caudal hasta la parte cefálica del organismo, principalmente irrigando pues el cerebro, ¿no? la parte del neuroectodermo. Una vez que el tubo cardíaco primitivo ya se haya formado por completo, va a empezar a rotar. ¿Eso qué quiere decir? Algunas partes se van a ir hacia adelante y otras partes se van a ir hacia atrás. Las partes que se van en dirección ventral y caudal, hacia adelante y hacia abajo, vendría a ser el bulbo arterial y el ventrículo primitivo. Y las que se irían en dirección cefálica y dorsal, hacia atrás y hacia arriba, vendría a ser la aurícula primitiva y el seno venoso. Este bulbo arterial, con el paso del tiempo, va a formar dos partes, acá está el cono arterioso y el tronco arterioso, que luego va a dar origen en su parte troncal del tronco arterioso a la aorta y al tronco pulmonar, y el cono arterioso que va a dar origen luego a la parte lisa de los ventrículos. ¿Eso qué quiere decir? El tracto de salida. En cuanto a los ventrículos, el ventrículo primitivo pues va a dar origen a la parte rugosa de los ventrículos. Eso quiere decir la parte que tenga más músculo o las rugosidades que ustedes van a ver luego en macroestructura. Y lo que vendría a ser la aurícula primitiva pues va a dar origen a la parte rugosa igual de las aurículas. El seno venoso, que lo vamos a ver en una imagen con más detalle, va a dar origen a dos partes, tanto el cuerno izquierdo como el cuerno derecho. El cuerno izquierdo que después se va a diferenciar en el seno coronario, y el cuerno derecho que se va a diferenciar en la parte lisa de la aurícula derecha. Es importante que para que ocurra esta lateralización pues tengamos una buena función de la dineína. Esta dineína, que va a estar deficiente en pacientes con Cartagener, no va a tener buen movimiento de los cilios y por lo tanto no va a haber señal molecular que permita un correcto movimiento, una correcta rotación de este tubo, que luego que haya rotado, si ustedes se dan cuenta, primero era un tubo y después es un asa. Por eso luego se le va a denominar asa cardíaca. Acá tenemos un video para que puedan ver ustedes cómo es que ocurre este giro para la formación del asa cardíaca. Una vez que se haya completado en el día 28, acá tenemos un corte sagital y acá tenemos un coronal, vamos a ver que ya las estructuras pues han sido
ya están bien definidas. Acá tenemos el tronco arterial, un tracto de salida tanto de la aorta como de la arteria pulmonar. Acá tenemos al bulbo arterial con su cono arterioso. Acá tenemos al ventrículo primitivo. Acá es el ventrículo izquierdo, sin embargo el ventrículo derecho está por esta porción. Y acá tenemos a las aurículas primitivas. En esta parte vendría a ser la aurícula izquierda, y posterior a esta imagen que no se ve estaría la aurícula derecha. En esta imagen, en esta placa de tórax, no vamos a entrar mucho en detalle, ya que esto lo tenemos que ver bien en la clase de macro y en las sesiones de macroestructura. Vean ustedes cómo la posición normal del corazón tiene una dirección izquierda. Eso quiere decir que el ápex o la punta siempre se encuentra a la izquierda de la línea media. Sin embargo, en pacientes con Cartagenera, en pacientes con dextrocardia o que tengan los defectos que ya hemos conversado, pues el corazón se va a encontrar en dirección inversa, ¿no? Hacia la derecha. Esto se le denomina dextrocardia. Dextro, como le habíamos dicho, por derecha, y cardia por corazón. Acá tenemos un resumen de lo que son los derivados embrionarios de cada una de las estructuras. Lo vamos a ver con más detalle con los siguientes dibujos. En este corte sagital del corazón, en su momento todavía de asa cardíaca, habíamos visto que el tronco arterioso iba a dar origen tanto a la arteria pulmonar como la aorta ascendente. El bulbo arterial, lo vamos a ver mejor acá, bulbo arterial o bulbus cordis, iba a dar origen a dos partes: al tronco arterioso en su porción inferior y al cono arterioso. Tenemos acá, hagan de cuenta que esto es un cono, ¿no? El cono arterioso que va a dar origen a la parte lisa, eso quiere decir el tracto de salida de los ventrículos. El ventrículo primitivo, como habíamos conversado, va a dar origen principalmente a la parte trabeculada de los ventrículos. Como ven ustedes acá, esta parte trabeculada, acá están las rugosidades, lo vamos a ver mejor en la macroestructura, pues es la parte de mayor cantidad de músculo dentro de los ventrículos, que va a ser formada por el ventrículo primitivo. Las aurículas, que van a ser de las aurículas primitivas, también van a dar origen a la parte trabeculada de ambas aurículas. Es importante recalcar también que unas estructuras pequeñas formadas por unas células especializadas llamadas almohadillas endocárdicas van a ser las principales, las responsables de que haya una septación de las cavidades. Eso quiere decir una separación de las cavidades. La aurícula izquierda y la aurícula derecha se van a separar gracias a una proliferación de estas almohadillas endocárdicas, al igual que los ventrículos en su porción membranosa del septum, que vamos a ver después. Y el canal atrioventricular primitivo, que es una comunicación entre los ventrículos y las aurículas cuando todavía no se ha desarrollado esa separación completa. Este canal atrioventricular luego va a ser reemplazado por las válvulas atrioventriculares, para las cuales también van a participar las almohadillas endocárdicas. Así que no se olviden que las almohadillas endocárdicas son importantísimas para el desarrollo de la septación de las cavidades y para el desarrollo de las válvulas. Una estructura que no hemos tratado con mucho detalle es el seno venoso. Como habíamos visto, el seno venoso que se encuentra en esta porción va a presentar dos porciones: el cuerno derecho y el cuerno izquierdo. Acá tenemos una visión esquemática de lo que vendría a ser el seno venoso. Está acá. Su parte derecha va a formar a la porción lisa de la aurícula derecha, también denominada en algunos libros como sinus venarum, y el cuerno izquierdo, que va a dar origen a lo que vendría a ser el seno coronario. En esta imagen sacada del Gray, acá tenemos al seno venoso, acá está, y el seno venoso va a tener contacto con dos ductos: ducto de Cuvier. El ducto de Cuvier, que vendría a ser una vena cardinal común, que recibe una vena ascendente y una descendente. En su porción derecha, desde la yugular primitiva, y en su porción izquierda, desde la yugular primitiva izquierda. En esta imagen podemos ver claramente, como habíamos mencionado, que el seno venoso es el lugar principal de drenaje de todas las venas cardíacas. Esto lo vamos a tratar mejor en la clase de macro. Veamos ahora lo que son las aurículas y los ventrículos con mayor detalle, ya que, como habíamos mencionado, a las almohadillas endocárdicas, estas son las responsables de que ocurra una buena separación tanto auricular como ventricular y del canal atrioventricular. Veamos paso por paso entonces. Lo que va a ocurrir primero vamos a definir dos cosas: septum
son separaciones. Eso quiere decir paredes entre cavidades. Y foramen u ostium, como lo van a encontrar en algunos libros, esta F está un poco extraña, y mi O también, ¿ya? Foramen u ostium, pues son agujeros que quedan, que van a permitir la comunicación entre dos cavidades. El septum primum, que se va a desarrollar en la porción más cefálica de ambas aurículas, va a crecer en dirección cefálico-caudal, de arriba hacia abajo. Esto va a permitir de que haya una reducción del espacio del foramen primum hasta que termine en este pequeño agujero. Este foramen primum va a regresionar después y va a ocurrir una apoptosis, ya que tiene que haber siempre una comunicación entre ambas aurículas para que haya una buena irrigación de todo el organismo del feto. Este segundo foramen que va a ocurrir luego de la apoptosis de estas células se va a llamar foramen secundum u ostium secundum. Una vez de que esto haya avanzado, este foramen primum va a regresionar por completo y se va a fusionar con las armoideas endocárdicas. El ostium secundum va a quedar todavía abierto y se va a desarrollar lo que vendría a ser el septum secundum. El septum secundum, que se va a desarrollar en dos porciones, tanto en la porción cefálica como en la caudal, gracias a las armoideas endocárdicas, va a permitir todavía de que ocurra un flujo de derecha a izquierda, pero en forma de válvula. ¿Eso qué quiere decir? Si se dan cuenta, una vez de que el foramen secundum que teníamos acá se haya estrechado en su luz, eso quiere decir que se haya vuelto más angosto, va a quedar esta cosita de acá, que lo vamos a llamar ahora foramen oval. Este foramen oval solamente va a permitir la salida de derecha a izquierda, pero no el reingreso de izquierda a derecha, que todavía podía ocurrir acá. ¿Esto por qué? Porque tanto lo que quedó del septum primum como lo que quedó del septum secundum en su porción cefálica va a formar una válvula. Eso quiere decir que cuando el flujo sale, sería en esta dirección, la válvula se va a abrir. Esto es lo que ocurre acá. Pero en la diástole, cuando quiera regresar, el septum primum en su porción caudal va a ser empujado contra el septum secundum y no va a permitir el reingreso de sangre. Esto se va a quedar acá nomás. Una vez de que esto haya ocurrido, el septum secundum y el septum primum se tienen que fusionar. Esto va a ocurrir en el momento del nacimiento para formar el septum auricular. La porción remanente que vamos a ver en la clase de macro se va a denominar fosa oval. El foramen oval, no se olviden, esto se cierra posterior al nacimiento por el aumento de presión de la aurícula izquierda. Esto lo vamos a ver bien en la parte de circulación fetal. Cuando hay una falla de la formación de cualquiera de los septums, se va a denominar comunicación interauricular. Pero cuando no hay un buen cierre, esto se debería cerrar después del nacimiento. Si se han formado los septums y no ocurre un buen cierre, se va a denominar foramen oval persistente o patente, como lo van a encontrar en algunos libros. Acá tenemos un resumen de todo lo que hemos conversado. Por favor, revísenlo a detalle. Y acá está la fosa oval que habíamos conversado. Una vez que se haya fusionado tanto el septum primum como el septum secundum, el foramen oval debe desaparecer, dejando una depresión que vendría a ser la fosa, una fosa oval. Hablemos ahora de la separación ventricular. Ustedes saben que los ventrículos están en contacto con dos polos. Acá tenemos al ventrículo. Por un lado, tiene que tener contacto de todas maneras con las aurículas, y por el otro lado tiene que tener contacto con los vasos principales, que vendría a ser la aorta y la arteria pulmonar. ¿Ok? Hablemos primero de esta unión entre las aurículas y los ventrículos. De manera primitiva, ustedes saben que el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva van a estar unidos gracias a ¿quién? Al canal atrioventricular. Primero vamos a tener un canal atrioventricular primitivo, uno único, que con el paso del tiempo va a empezar a cerrarse. ¿Cómo así? Hay una proliferación en su luz del polo posterior y del polo anterior. Primer proceso, proliferación. Una vez que estos polos se hayan encontrado, se van a fusionar y van a cerrar esta parte. Segundo proceso, fusión. Terminando así en dos canales. Ustedes saben que para cada ventrículo hay una aurícula y para cada uno tiene que haber una válvula que permita la comunicación.
En el caso del ventrículo derecho, la válvula tricuspidia, y en el caso del ventrículo izquierdo, la válvula mitral. Hemos hablado de esta primera comunicación entre aurículas y ventrículos. Ahora hablemos de la segunda comunicación entre los ventrículos y los vasos principales, que vendría a ser la aorta y la arteria pulmonar. La aorta y la arteria pulmonar, no se olviden, derivan del tronco arterioso. Este tronco arterioso, lo vamos a ver después, va a empezar a dividirse. Esta división, bueno, debería estar en el medio ya. Esta división se va a llamar septum aórtico pulmonar. Una vez que se haya formado el septum va a rotar y se va a fusionar ¿con quién? Con el septum membranoso, perdón, el septum muscular de los ventrículos. Hablemos del septum muscular ventricular. Cuando los ventrículos ya no pueden crecer de forma excéntrica hacia afuera, empiezan a crecer hacia adentro, de forma concéntrica en dirección medial, hacia adentro. Esto va a permitir que una vez que se encuentren, hay un crecimiento caudocefálico hacia arriba, formando así el septum interventricular muscular. Cuando el septum aórtico pulmonar se junta con el septum muscular, vamos a tener además participación obviamente de las almohadillas endocárdicas. Esto va a formar el septum membranoso. ¿Ok? Cerrando así por completo el foramen interventricular. El crecimiento de las almohadillas endocárdicas, por lo tanto, separa además de las aurículas, o sea, separa las aurículas de los ventrículos. También contribuye con la aceptación de los ventrículos gracias a la porción membranosa, como habíamos conversado hace un instante. Si no hay una buena formación de estos septums, vamos a tener un problema que se va a llamar comunicación interventricular. Tenemos dos tipos de comunicación interventricular: si es que no se ha formado el septum muscular o si es que no se ha formado el septum membranoso. Algunos libros van a decir que el septum muscular es más frecuente en la población general, gracias a que algunas porciones de repente no se hayan formado bien. Podría ser esto, podría ser más pequeño de repente, pero el que te produce más sintomatología es el membranoso, porque para que no se haya formado el septum membranoso es necesario además de que haya alguna falla en las almohadillas endocárdicas, y probablemente esto tenga un peor desenlace. Entonces el septum muscular es más frecuente en la población general, pero el membranoso presenta más sintomatología, por lo tanto es el que se detecta con mayor frecuencia en los consultorios de cardiología. Acá tenemos un resumen, por favor, revísenlo con detenimiento y profundicen, no se olviden de profundizar. Acá lo que estamos haciendo es una revisión general. No se olviden que les he dado dos fuentes básicas para revisar, que es el Langman y el Anatomía de Gray. Por favor, muchachos, no se queden solo con las diapositivas. Hablemos ahora del tronco arterioso. No se olviden de que para que haya una buena formación del septum interventricular, es necesaria la participación del septum aórtico pulmonar. Cuando el tronco arterioso ya está madurando, tiene que dividirse para que haya... Acá tenemos el tronco arterioso. Esto se tiene que dividir para que por un lado tengamos a la aorta y por el otro lado tengamos a la arteria pulmonar, que luego nos va a dar obviamente el tronco pulmonar. Esto, sin embargo, no se va a quedar así. Si se quedara de esta manera, la aorta se juntaría con el ventrículo derecho y la pulmonar con el ventrículo izquierdo. Eso no es compatible. Puede haber una buena septación, pero no se van a comunicar bien. Por lo tanto, eso tiene que girar. Tiene que haber un buen espiralado. Para que haya este giro, necesitamos la migración de las células de la cresta neural. Una vez que estas células han llegado al tronco arterioso, bueno, ya está formado el septum aórtico pulmonar, pues va a empezar a girar, y así cada arteria se va a juntar con su ventrículo correspondiente. Esto además va a contribuir para que haya un buen cierre del septum interventricular y por lo tanto haya una buena comunicación entre cada uno. Una falla en alguno de estos procesos, de repente no se ha formado bien el septum aórtico pulmonar, y esto no ha producido que haya una buena inducción, digamos, del septum membranoso interventricular. Entonces no va a haber un buen giro. Si no hay un buen giro, la aorta se va a quedar conectada con el ventrículo derecho y la pulmonar se va a quedar conectada con el ventrículo izquierdo. Esto ocurrió porque no hubo una buena septación aórtico-pulmonar. Esto se llama
transposición de grandes vasos, solamente por citar uno de los ejemplos que vamos a ver después. Veamos ahora un segundo esquema de lo que sería el tabicamiento del tronco arterioso. Ustedes se acuerdan primero que el tronco arterioso era uno solo y después forma un septum. Cortemos el tronco arterioso de esta forma. Lo vamos a ver así. Vamos a tener una proliferación de los polos y esto luego se va a juntar. Entonces vamos a tener acá un septum. A estas dos, tanto la aorta como la pulmonar, vamos a hacerles un corte transversal y lo vamos a ver de esta manera. Ahora, una vez que se haya formado cada uno de los vasos, pues van a tener, gracias al flujo sanguíneo, lo vamos a ver después en el desarrollo valvular, que desarrollar una proliferación en dirección hacia el centro de la luz. Acá está, la formación del tracto de salida de ambos ventrículos. Como ustedes saben, es necesario de que haya una migración de las células de la cresta neural para que haya un buen giro, y además es necesario que participen las almohadillas endocárdicas, definitivamente para que se forme un buen tracto de salida. Las crestas truncales y vulvares que giran y se fusionan van a formar el septum aórtico pulmonar, y los vasos resultantes ya le hemos hablado, ¿no? Aorta y tronco pulmonar. No se olviden que la aorta ascendente, nomás porque la descendente tiene otro origen, como ya lo hemos visto unas diapositivas atrás. ¿Qué ocurre si es que estos procesos no ocurren de manera adecuada? Si es que el tronco pulmonar pues no se divide, no gira o hace cualquier otra cosa. Primero habíamos dicho que una mala aceptación o un mal giro, para ser más específicos, de este septum aórtico pulmonar va a terminar en que la aorta se junte con el ventrículo derecho y la arteria pulmonar se junte con el ventrículo izquierdo. Esto se llama transposición de grandes vasos. Esto no es compatible con la vida, ya que el ventrículo derecho, si bien se junta con la aorta va a seguir todo su recorrido, va a llegar por las venas y a la vena cava, y esto va a llegar a la aurícula derecha, un solo circuito, al igual que el otro lado, el ventrículo izquierdo, que va a llegar al tronco pulmonar, del tronco pulmonar a los pulmones, de los pulmones a las venas pulmonares, y regresan acá. Dos circuitos. Esto no es compatible con la vida, a menos que haya una comunicación entre las dos aurículas o los dos ventrículos, o de repente un ducto arterioso, como tenemos en este caso, ducto arterioso persistente, que lo vamos a ver mejor. En el caso de la tetralogía de Fallot, hayamos conversado también de que si es que no ocurre una buena migración de las células de la cresta neural, no ocurre una buena participación de las almohadillas endocárdicas, no se forma tampoco el septum membranoso de los ventrículos. Como vemos acá, hay una comunicación interventricular. Además, ¿qué cosa va a ocurrir? El tracto de salida de los ventrículos no se ha formado bien. ¿Por qué? Porque tenemos una excesiva proliferación de la porción lisa del ventrículo derecho, que va a cerrar el tracto de salida. Eso se va a llamar estenosis del infundíbulo de la arteria pulmonar. No es estenosis en sí de la válvula pulmonar, sino el infundíbulo de salida del ventrículo derecho. ¿Ok? Además, el paciente va a presentar hipertrofia, o sea, porque tiene que hacer más fuerza, y por eso se llama tetralogía de Fallot, porque son cuatro cosas: obstrucción del infundíbulo, comunicación interventricular, van dos, hipertrofia de los ventrículos, y gracias a esto es que la aorta prácticamente se va a sentar encima de la pulmonar, y se le va a llamar aorta cabalgante. ¿Ya? Aorta cabalgante, esto sería el punto 4. Tetralogía, cuatro cosas. Y por último, el tronco arterioso persistente. Este tronco arterioso se tiene que separar. Tuvo que haber una proliferación de células, pero no ocurrió. Y por lo tanto, ambos circuitos están conectados. Necesariamente, si es que no se ha septado, pues lo más probable es que no se haya desarrollado el septum membranoso, como habíamos conversado, y por lo tanto va a ocurrir además una comunicación interventricular acompañante. Veamos ahora el desarrollo valvular. Habíamos visto que para que haya un buen desarrollo valvular, las almohadillas endocárdicas tienen que tener una participación activa. Las válvulas semilunares van a juntar al ventrículo con la parte vascular.
con la aorta y con la pulmonar. Las atrioventriculares ya habíamos visto, como su nombre lo dice, a las atrias o aurículas con los ventrículos. Ahora, hablemos de las semilunares. Las semilunares, que están acá, son derivadas de las almohadillas endocárdicas del tracto de salida ventricular. Estas van a tener esta disposición gracias al movimiento del flujo. El flujo va a salir del ventrículo y no va a regresar. No va a regresar. Las válvulas atrioventriculares, igualito, van a tener un flujo en esta dirección. En esta dirección, ya que las aurículas están arriba y los ventrículos abajo. Y esto va a permitir el ingreso de sangre de las aurículas a los ventrículos, pero no el regreso. No el regreso. Gracias a este movimiento de flujo es que los músculos van a empezar a desarrollar prolongaciones llamadas músculos pectíneos. Músculos pectíneos que van a unirse finalmente gracias a las cuerdas tendíneas. Esto lo vamos a ver bien en la parte de macro. Si es que hay alguna anomalía en este desarrollo valvular, no se olviden que necesitamos una proliferación dada gracias a las almohadillas endocárdicas. Vamos a tener problemas de estenosis, la válvula no se abre bien, insuficiencia, no se cierra bien, atresia, simplemente nunca se abrió la válvula, y desplazada, la válvula se quedó atracada prácticamente en la pared cardíaca y por lo tanto pues fue empujada. Veamos estos dos casos particulares porque estos los vamos a ver bastante. En el caso de las atrésicas, la válvula nunca se abrió. Acá tenemos a la válvula tricuspidia que nunca se abrió y por lo tanto no hubo un buen flujo de la aurícula al ventrículo derecho. El ventrículo derecho normalmente empieza a expandirse gracias al flujo sanguíneo, pero acá no ocurrió y por lo tanto esto que ven acá es lo que quedó del ventrículo derecho. Normalmente eso no es así. En el caso de las desplazadas, ustedes saben que las válvulas pues están pegadas a las paredes, pero se supone que gracias al movimiento del flujo estas válvulas tienen que remodelarse. En este caso se quedó pegada. La válvula en este caso sería igual tricuspidia, que va a comunicar a la aurícula derecha con el ventrículo derecho y va a empujar, como ustedes saben el flujo siempre es desde la aurícula hacia el ventrículo, va a empujar al final al ventrículo para dejarlo en ese espacio. Esto nomás es el ventrículo funcional, el ventrículo derecho que es funcional. Todo este espacio, ustedes me dirían, doctor, de repente es una continuación de la aurícula. Pues no, es el ventrículo derecho atrializado, ya que no contribuye para que haya un buen gasto cardíaco. Y eso lo vamos a ver después, cuando veamos la parte de hemodinámica. Hablemos ahora de vasculogénesis, eritropoiesis y circulación fetal. Como su nombre lo dice, vasculogénesis es generación de vasos. Ojo, esto es diferente de angiogénesis. Vasculogénesis es vasos nuevos, de novo. Mientras que angiogénesis es la generación de un vaso donde ya hubo un crecimiento previo. Tú puedes tener vasculogénesis inicial para el desarrollo de la capa endotelial, por ejemplo, y luego vas a tener una angiogénesis que va a contribuir con el desarrollo de las demás capas. ¿Ok? Eritropoiesis, como su nombre lo dice, es la generación de eritrocitos, que se va a dar en diferentes órganos a lo largo de la gestación. O sea, cuando todavía uno es embrión y después es feto. Y la circulación fetal, que lo vamos a ver con detenimiento unas diapositivas más adelante. Empecemos. Primero es necesario hablar algo rápido de lo que es un vaso sanguíneo. Acá tenemos un vaso sanguíneo. Vamos a hacerle un corte de esta forma. Cuando le hacemos un corte transversal lo vamos a ver así. Este vaso sanguíneo va a tener tres capas. La parte más externa se va a llamar adventicia, la segunda parte se va a llamar media y la parte más interna se va a llamar íntima. La íntima, a su vez, va a estar formado por células en su parte más interna aún, las que están en contacto directo con la luz del vaso, se va a llamar endotelio. La capa endotelial, por lo tanto, es la primera parte que se desarrolla de cualquier vaso. Hablemos entonces del origen sanguíneo. La sangre se genera junto con los vasos en la semana 3, como habíamos visto. ¿Cómo así? ¿Ustedes se acuerdan del campo cardiogénico primario? ¿Ya? Dentro de este campo cardiogénico primario, cuando las células entran en contacto con el endodermo, pues hay una inducción. Y esta inducción va a permitir que además se formen islotes sanguíneos
y los mioblastos también, pero los islotes sanguíneos. Estos islotes sanguíneos van a dar origen tanto a los elementos formes como a los elementos líquidos de la sangre y a los vasos en sí, en especial al endotelio. Entonces acá tenemos plasma, que sería líquido, y las células y plaquetas, que serían los elementos formes. Ya habíamos visto que no solamente participa esta parte, eso quiere decir el mesodermo lateral, también participa el mesodermo extraembrionario y el embrionario, principalmente la capa lateral esplántica, como habíamos visto, durante la tercera semana. Las células madre que se van a generar acá se van a denominar, para este caso, hemangioblastos. Estos hemangioblastos van a formar los islotes sanguíneos una vez que se hayan sido inducidos por el endodermo, y estos se van a diferenciar en dos: angioblastos y hemocitoblastos. Los angioblastos, que van a formar luego células endoteliales, y los hemocitoblastos, que luego van a formar eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Eso quiere decir la parte de la sangre. Eso sería la parte de los vasos. Esto, muchachos, esta imagen solamente voltéenla. Acá tenemos a las células endoteliales y acá tenemos a los hemangioblastos. Eso se vería de esta forma. ¿Está bien? Porque acá están las células endodérmicas y el endodermo acá es esta cosa amarilla. Así que trasladen esta imagen acá. Habíamos visto que la vasculogénesis es cuando hay generación de un vaso de novo, donde no había nada. Y esto se da justamente gracias a la proliferación de los angioblastos, como habíamos visto. Una vez de que ya tengamos un vaso primitivo no necesariamente tiene que ser estable, va a ocurrir un segundo proceso, que es la angiogénesis, cuando ya se continúa la generación del resto de capas y además se permite la proliferación del vaso. Nosotros no nos podemos quedar solamente con un vaso. Si nos quedáramos solamente con la aorta, pues no podríamos irrigar a los brazos, no podríamos irrigar a los miembros inferiores, no podríamos irrigar a las vísceras, etc. Para que haya una buena vasculogénesis y angiogénesis, es necesario que haya una participación de factores de crecimiento. Como tenemos acá, en la vasculogénesis empieza con el factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento vascular endotelial. Para la angiogénesis, pues ya tenemos al vascular endotelial, al derivado de las plaquetas y al transformante beta. Es importante además que recordemos, estas células pues se desarrollan, forman un vaso inmaduro, básicamente formado de capas de células endoteliales, por eso se le dice red primitiva. Una vez que ya tenemos este vaso, para que sea completado necesitamos el proceso de angiogénesis, y por eso vamos a tener finalmente una red madura, en este caso un capilar. Es importante hacer una correlación porque ustedes saben, no solamente del sistema circulatorio, sino también, digamos, en el curso de oncología, vamos a poner acá onco, en oncología ustedes van a ver diversos tipos de cáncer. Algunos cánceres que son sólidos, tumores sólidos, digamos un carcinoma broncogénico, acá está dentro del pulmón. Este tumor broncogénico necesariamente, si es que va a crecer, porque va a ocupar espacio en el pulmón, va a necesitar irrigación. La célula tumoral es tramposa y esta misma va a generar sus factores de crecimiento, haciendo así una vasculogénesis y angiogénesis. Ahora, la angiogénesis y vasculogénesis de cualquier célula tumoral es imperfecta. Por lo tanto, los tumores, para que puedan diferenciarlo de una célula, de un vaso normal, de un crecimiento normal, los tumores sangran. ¿Gracias a qué? A que los vasos que se han formado pues son imperfectos, son inmaduros. Hablemos ahora de la circulación fetal. Para hablar de la circulación fetal, primero es importante saber que el tipo de hemoglobina que manejan los niños, los fetos, los embriones es diferente al que tenemos nosotros los adultos. Nosotros los adultos tenemos hemoglobina A1 con 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Los fetos van a tener principalmente 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Y cuando todavía son embriones van a tener cadenas epsilon y cadenas sigma. Hablemos entonces de la eritropoiesis. Eso quiere decir la generación de eritrocitos. Como habíamos visto, a partir de la tercera semana, pues ya han migrado las células a la capa lateral, a la capa esplánica de la placa lateral, y por lo tanto ya se están desarrollando los hemocitoblastos. Estamos formando acá la sangre,
Primero en el saco vitelino. En el saco vitelino, desde la semana 3 hasta la semana 12. El hígado va a desarrollar eritropoiesis desde la semana 6 hasta la semana 40, el nacimiento. Ojo, no quiere decir que acaba uno y empieza otro. Si se dan cuenta que hay un overlap, como todavía el saco vitelino desarrolla hasta la semana 12 y el hígado desde la semana 6. Ahora, el protagonista después de la semana 6 naturalmente va a ser el hígado. El vaso va a tener un pequeño desarrollo de eritropoiesis desde la semana 10 hasta la semana 28, pero nunca va a ser predominante. Y la médula ósea desde la semana 18 pues hasta ahora, ¿no? Hasta la adultez. Habíamos visto el tipo de hemoglobina que manejan los fetos y el tipo de hemoglobina que manejamos los adultos. Esto es importante, ¿por qué? Porque si bien tenemos dos cadenas alfa y dos cadenas beta, estas cadenas están ancladas a un grupo hemo, y como vamos a ver posterior en los cursos de respiratorio y también de circulatorio, hay una repartición de oxígeno a través de los eritrocitos al resto del cuerpo. Eso quiere decir que el oxígeno llega a los pulmones, es captado por el eritrocito, este oxígeno va a llegar acá a la hemoglobina y va a ser repartido a los demás tejidos. Para que sea repartido, la afinidad por el oxígeno tiene que ser la menor. ¿Eso qué quiere decir? En el pulmón el eritrocito tiene que tener máxima afinidad. Acá estoy en el pulmón. Acá el eritrocito pues tiene que tener máxima afinidad por el oxígeno, por lo tanto lo que respiras lo vas a captar. Una vez que lo has captado, este eritrocito va a viajar y digamos se va a ir a tu hígado. Acá está el hígado. ¿Ya? Va a llegar al hígado y tiene que darle suplemento de oxígeno. Tiene que darle oxígeno. Por lo tanto, este oxígeno lo tiene que entregar. Su afinidad va a disminuir. Esto ocurre principalmente ¿por qué? Porque hay un producto de la glucólisis llamado 2.3 bifosfoliserato que se va a anclar en esta zona de la hemoglobina y va a provocar que el oxígeno sea menos afín por la hemoglobina. En el caso de los niños, perdón, de los fetos, cuando estás en etapa fetal, pues los niños no respiran, así que todo el suplemento de oxígeno que tienen viene directamente desde la madre, y como viene desde la madre ya no va a ser una cantidad de oxígeno pues tan alta como la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una presión parcial de oxígeno de 80 a 100, lo cual nos permite una saturación de oxígeno del 95%, a diferencia de los fetos pues que tienen una presión parcial de oxígeno más o menos de 30 milímetros de mercurio, lo cual les va a permitir una saturación de oxígeno de 80%. Por lo tanto, el poco oxígeno que les llega lo tienen que captar bien. Así que no van a tener ese problema de la baja afinidad. No es que sea un problema para los adultos, simplemente es algo fisiológico, pero si los fetos tuvieran baja afinidad por la hemoglobina, pues tendrían problemas. En este caso, en ese otro caso, acá tenemos una paciente con una enfermedad que ustedes ya han visto en PB, llamada beta-talasemia. La beta-talasemia es un defecto de la cadena beta de la globina. Si tienes un defecto de la cadena beta de la globina, no importa cuánto oxígeno llegue a tu organismo, no vas a poder anclarlo bien. Por lo tanto, vas a estar en un estado de anemia, y una anemia severa, persistente. Tu organismo va a detectar esto y lo va a considerar como una falta de eritrocitos. Entonces, ustedes saben dónde generamos eritrocitos cuando ya somos adultos. Primero en el hígado, primero en la médula ósea. Y como todavía eras feto, pues usabas el hígado y el vaso. En la etapa embrionaria ya era el saco vitelino. Pero empezando acá por la médula ósea, como tu organismo pide más oxígeno, necesita más eritrocitos, por lo tanto va a generarlos desde la médula ósea. ¿Qué problema vamos a tener acá? Deformaciones óseas, como podemos ver acá. Además, como no va a bastar con los eritrocitos que produzcamos en la médula ósea, vamos a pedirle al hígado y al vaso que también desarrollen eritrocitos. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Hepatomegalia, eso quiere decir crecimiento del hígado, hepato por hígado, megalia por crecimiento sobrenatural, o sea, por encima de lo normal, y esplenomegalia, eso quiere decir espleno, vaso, megalia igual crecimiento. Vamos a tener a un niño con deformaciones óseas y con hepatomegalia y esplenomegalia. Eso es para que tengamos una idea de por qué es importante saber de que ocurren
eritropoyesis en diferentes partes del organismo a lo largo del desarrollo. La etapa embrionaria, hasta acá, la etapa fetal y la etapa adulta. Para entender la circulación fetal, es primero muy importante que sepamos lo que es la circulación normal. ¿Ok? Habíamos visto varias veces a lo largo de toda la presentación que del ventrículo izquierdo sale sangre hacia la aorta, de la aorta pues va a llegar a los demás órganos, tracto digestivo, riñones, pelvis, brazos, cabeza, etcétera. Va a haber un intercambio gaseoso y todo va a regresar por las venas. Esas venas van a regresar directamente a la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y el ventrículo derecho va a salir nuevamente por la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar va a llegar a los pulmones. ¿Para qué? Para que haya un intercambio gaseoso. El oxígeno va a entrar a los pulmones. Vamos a captar ese oxígeno y lo vamos a mandar a través de los eritrocitos por las venas pulmonares. La sangre oxigenada finalmente va a llegar a la aurícula izquierda y va a ser eyectada nuevamente a través de la aorta. Esta es la circulación adulta normal. En el caso de la circulación fetal, esto no es posible. Primeramente, ¿por qué? Porque los pulmones están llenos de líquido, no captan nada de oxígeno, por lo tanto la circulación pulmonar es nuestro punto de partida. ¿Ya? Es la primera diferencia. La sangre va a llegar desde la placenta. Desde la placenta. ¿A través de qué? De una vena umbilical. Ahora, ustedes me pueden decir, pero si está llegando sangre oxigenada, ¿por qué se le dice vena? Vena se le dice a aquel vaso que está llegando al corazón. Y arteria se le dice a aquel vaso que sale del corazón. Por lo tanto, las venas pulmonares, si bien reparten sangre oxigenada a la aurícula izquierda, igual se le llama vena, porque está llegando al corazón. Entonces tenemos una vena umbilical. Esta vena umbilical va a hacer dos recorridos. Primero directamente al hígado y después un bypass a través del ducto venoso. Este ducto venoso va a ser considerado como el primer shunt. ¿Qué cosa es un shunt, doctor? Shunt es una comunicación entre los dos circuitos, arterial y venoso. Como vemos acá tenemos un shunt arteriovenoso. El primer shunt entonces es a través del ducto venoso, ya que 2/3 de la sangre que llega de la vena umbilical va a pasar por acá y 1/3 va a entrar directamente al hígado. Una vez que ha llegado al ducto venoso, pues va a llegar a la vena cava inferior. De la vena cava inferior va a entrar a la aurícula derecha y a través de las presiones que vamos a tener va a atravesar la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto? Ese es el foramen oval. El foramen oval que va a permitir el paso de sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, pero no el regreso. Una vez que ha llegado a la aurícula izquierda, va a ser eyectada por la aorta y de la aorta va a seguir su recorrido. Ahora, como habíamos visto que esta comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda es normal en niños, ustedes se dan cuenta, en fetos, perdón, ustedes deben entender que esta comunicación en adultos no es normal. Por lo tanto, acá tenemos una segunda comunicación arteriovenosa, que vendría a ser en este caso el foramen oval, como habíamos visto. Finalmente, cuando llega la sangre a la aorta ascendente, al arco y después a la aorta descendente, antes de llegar a la aorta descendente vamos a tener esto, que es el ducto arterioso. El ducto arterioso es importantísimo. ¿Por qué? Porque va a permitir una comunicación igual entre la parte venosa con la parte arterial. ¿Por qué ocurre este ducto arterioso? Acá vemos al tronco pulmonar, arteria pulmonar, tronco pulmonar, que nace desde el ventrículo derecho. Estos se supone que tienen que llegar a los pulmones. Sin embargo, ¿qué ocurre con los pulmones? Los pulmones están llenos de líquido amniótico, porque el bebito no está respirando. Los alvéolos, que vendrían a ser los sacos que están dentro de los pulmones, alvéolos, vendrían a ser sacos que están dentro de los pulmones, están llenos de líquido amniótico. Y hay un fenómeno, vamos a verlo de manera general, porque lo vamos a ver bien en el sistema respiratorio. Hagamos de cuenta que este es un alvéolo. Después esto se va a continuar con el bronquio, va a seguir con la tráquea, etc. Y acá tenemos un vaso, el vaso donde va a ser intercambio gaseoso. Si este alvéolo está lleno de líquido, una propiedad del pulmón es que si este
alveolo no está haciendo intercambio gaseoso, no está ventilando, pues no me sirve. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? A mi vaso lo voy a contraer. Lo voy a contraer, así, lo voy a contraer. Prácticamente el flujo sanguíneo va a ser mínimo. Y voy a darle esta sangre a los otros órganos, a los otros alvéolos que supuestamente sí podían ventilar. Acá no ventila ninguno, por lo tanto todo el pulmón prácticamente está en vasoconstricción hipóxica. Vasoconstricción hipóxica. No hay oxígeno, el vaso se contrae. Vasoconstricción hipóxica. Si tú tienes vasoconstricción hipóxica, entonces ¿va a poder llegar la sangre a estos vasos con facilidad? Pues no, date cuenta, el vaso está cerrado, no puede llegar, por lo tanto necesitas liberar esa presión. Por lo tanto, es que la sangre del ventrículo derecho se va a meter por este ducto a través del ducto arterioso hacia la aorta. Por lo tanto, la sangre era medianamente oxigenada que salía del ventrículo izquierdo va a verse afectada y va a estar menos oxigenada ahora. Acá tenemos una explicación de lo que ocurre en cada uno de los shunts. Por favor, revísenlo. Y acá tenemos un video muy explicativo. Y una vez que haya hecho todo el intercambio gaseoso por todos los órganos, va a regresar la sangre desoxigenada a través de ¿quién? De las arterias umbilicales. No se olviden, tenemos una vena umbilical, dos arterias umbilicales. Si ustedes hacen un corte de manera transversal al cordón umbilical, ustedes van a encontrar esto. En esta parte la llamaremos la gelatina de Wharton. Vamos a ver acá una vena umbilical, y acá vamos a ver dos arterias umbilicales. Incluso en algunos libros lo grafican como la cara del monito. ¿Qué ocurre cuando el bebito pasa a través del canal vaginal? Cuando pasa a través del canal vaginal hay una compresión del tórax. Ustedes saben que el canal vaginal pues es un poco estrecho, ¿no? Primero tiene que pasar la cabeza, después el tronco y después las piernas en un parto vaginal normal. Cuando pasa a través del canal vaginal, esta compresión del tórax va a provocar que todo este líquido amniótico que estaba dentro de los alvéolos pues se salga. Una vez que ha salido el bebito ya por completo, va a dar su primer respiro y obviamente va a empezar a llorar. Esto lo estamos viendo paso por paso. Paso por el canal vaginal, respiración profunda. Obviamente luego lo que va a pasar es la separación de la placenta. Pero ¿por qué es importante esto? Cuando tiene una respiración profunda el bebito, ¿se acuerdan que el alvéolo no ventilaba? Ahora llegó sangre súbitamente. Entonces el vaso que antes estaba contraído va a expandirse nuevamente. Cuando te expandes, la resistencia va a disminuir. Entonces la sangre del ventrículo derecho ¿va a poder llegar a este vaso con mayor facilidad? Sí, sí, eso es uno de los factores para que este ducto se empiece a cerrar. El segundo factor es la separación de la placenta. La separación de la placenta, necesariamente cuando tienes que cortar el cordón umbilical, la placenta proveía al feto también de lo que conocemos nosotros como prostaglandinas. Esto también ya lo han visto en PB. Las prostaglandinas, principalmente la E2 y la I, que vendría a ser la prostaciclina, son prostaglandinas vasodilatadoras. Vasodilatadoras y además, tienen muchas más funciones, pero principalmente vasodilatadoras. ¿Por qué? Porque permiten que el músculo liso de los vasos que estén en la capa media, como habíamos visto, pues se relaje y por lo tanto se dilata el vaso. Si ustedes quitan a las prostaglandinas porque estás separando la placenta, le estás quitando las prostaglandinas y le estás quitando la capacidad de vasodilatación. Se vasocontrae, el ducto arterioso se contrae, y si además ya permites que la resistencia pulmonar disminuya, eso se tiene que cerrar. Si es que no se cierra, pues ¿qué cosa hacemos? Les damos un bloqueador de las prostaglandinas a los bebitos las primeras semanas de nacimiento para que se cierre. Los derivados postnatales fetales, bueno, esto ya lo pueden revisar. Lo que hemos visto ahora
hemos visto el ducto arterioso, ducto venoso, foramen oval, hemos visto la arteria umbilical y a la vena umbilical también. Veamos ahora entonces una pregunta de aplicación para que esto haya quedado claro. Tenemos un neonato recién nacido que presenta taquipnia y cianosis severa. La taquipnia, no se olviden, es un aumento de la frecuencia de las respiraciones. Tú normalmente respiras de 12 a 20 veces por minuto. Taquipnia es cuando ya estás respirando más. En los neonatos esto puede ser mucho más. Y cianosis. Cianosis es una coloración azulada de la piel, básicamente por falta de oxígeno. Al examen físico, tú vas a evidenciar a un niño irritable con un soplo continuo, tipo maquinaria, que se ausculta en las escápulas. Esto lo vamos a ver bien en la parte de macro cuando veamos focos auscultatorios. El resto del examen no tiene alteraciones. En la ecocardiografía, cuando nosotros le vamos a pedir un examen de ultrasonido, evidenciamos que la aorta está anterior y a la derecha de la arteria pulmonar. ¿Se acuerdan? La arteria aorta normalmente sale del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho, pero en este caso no ocurrió. Acá tenemos una falla de uno de los procesos que ya habíamos visto. ¿Cuál de los siguientes eventos creen que haya ocurrido? O mejor dicho, creen que haya fallado. Tómense un minuto, piénsenlo, traten de no adelantar el video y evaluamos la respuesta. Muy bien, apoptosis celular es lo que ocurre cuando tienes que degenerar alguna estructura. En el caso de la embriología cardiovascular, ustedes se acuerdan que el septum primum tiene que hacer apoptosis en su porción cefálica. Eso contribuye con la separación auricular, por lo tanto, apoptosis celular no parece ser el proceso. Fusión, no se olviden, es cuando, por ejemplo, algunas estructuras tienen que juntarse y van a terminar fusionándose, como para la separación del septum atrioventricular primario, que se va a dividir en dos, y esto va a formar a las válvulas. Generalmente esto ocurre para la formación valvular. Obliteración de una cavidad es cuando se cierra una cavidad. Habíamos visto, por ejemplo, que el ducto arterioso, se cierra después que separamos la placenta y que el bebito ha hecho una respiración profunda. Eso es obliteración. Proliferación, esto contribuye en múltiples procesos, y eso no parece ser el caso del paciente. Formación de un septum, ustedes se acuerdan que para que haya una buena separación de las cavidades y del tronco arterioso era necesario que haya migración de las células de la cresta neural y además participación de las almohadillas endocárdicas. Efectivamente no se ha formado bien un septum. Si no se ha formado bien el septum, no hubo un buen giro y por lo tanto la aorta se quedó anclada al ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se quedó anclado a la arteria pulmonar. Esto, recordemos que no es compatible con la vida a menos que haya presencia de alguna comunicación entre los dos circuitos. Muchachos, ha sido un gusto compartir esta revisión con ustedes. Por favor, no se olviden de revisar la bibliografía recomendada. Esto es un curso muy importante, por favor, tómenlo como tal y esperemos que todo vaya bien.